Estuvimos viendo, hermano, una serie de enseñanzas, casi un mes estuvimos hablando, fueron 5 temas que estuvimos hablando respecto a lo que es la renovación de la mente. Espero que estemos trabajando en ello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque el recibir la enseñanza y no hacer nada, entonces, hermano, nos va a llevar a una condición de inútiles, ¿verdad que sí? Porque dice que aquel que recibe y no hace nada, ¿verdad?, es inútil. Y el Señor no quiere que seamos inútiles, Él nos ha hecho útiles. Diga, el Señor me ha hecho útil. Y estuvimos hablando de lo importante que es, hermano, renovar los pensamientos, cambiar la forma de pensar y llevarlos a la manera de la palabra, hermano, y todo aquello que se oponga a tomarlo cautivo, luchar contra ello. Pero gloria sea al Señor, que espero que esas enseñanzas podamos cada día nosotros meditar en ellas y trabajar, porque día tras día, hermano, tenemos conflictos en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos conflictos en la mente? Tenemos problemas en la mente, no que seamos locos mentales, sino que ahí son los ataques siempre del enemigo, es en la mente del hombre, ¿verdad?, en la mente del ser humano. Y por eso es que el Señor quiere que estemos ceñidos nuestro entendimiento, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? El entendimiento es parte de la mente, hermano, donde nosotros tenemos que estar siempre listos para contrarrestar toda acechanza del enemigo. En esta noche vamos a iniciar un tema, hermano. El Señor me hablaba estos días pasados, hermano, respecto a los dones espirituales. Yo sé que ya le he enseñado varias veces de lo que son los dones espirituales, pero vamos a ver este tema en 1 Corintios capítulo 14. Cada uno de nosotros en el Señor está dispuesto a darnos dones espirituales. Aparte son los dones que traemos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Muchos, usted sabe que el ser humano cuando nace trae dones ya en sí dados de parte de Dios. Por eso es que usted mira cantantes, músicos en el mundo y todo eso, ¿verdad? Porque ya traen esos dones, esos talentos, ¿verdad que sí? Pero nosotros en el Señor, la Biblia nos habla en 1 Corintios 12 que hay dones del Espíritu. A esos dones del Espíritu se le llaman dones espirituales. Un don espiritual es, hermano, para que usted entienda lo que es un don, viene de la palabra del griego carisma, que quiere decir un regalo, ¿verdad? Quiere decir, hermano, un don. Es un regalo que Dios da a través, hermano, mire, cuando la persona viene al Señor, ¿verdad?, y el Espíritu Santo viene a la persona, el Espíritu Santo desea que en la persona fluyan sus dones de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se llaman dones espirituales o dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces son regalos que se reciben de Dios, no porque uno sea bien espiritual, no porque uno sea el que más sirve en la iglesia, no porque yo sea el pastor o usted sea el diácono o el anciano. No se reciben porque usted ayunó más que el otro hermano, ¿verdad? O habla, o hermano se puso a servir más que los demás hermanos. No, los dones Dios los da a cada uno como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y según la capacidad. Entonces nunca usted piense que porque tiene más dones alguien y usted solamente tal vez piensa que tiene uno, la otra persona vale más que usted. No, todos valemos lo mismo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces este tema, hermano, que vamos a estar viendo en esta noche tiene como propósito despertar a los que duermen respecto a lo que han recibido de Dios. Los dones que Dios nos ha dado
Si la persona duerme, no puede usarlos. Entonces es necesario que el creyente que ha recibido dones despierte. Y el creyente que tal vez piensa, yo todavía no, ¿qué será eso de don? Yo que solo conocía a Don Chon allá, el vecino. No, no, no. Por eso le estoy explicando que son, hermanos, viene de una palabra del griego que es carisma, dones. Al llegar a su casa, usted abra su Biblia, 1 Corintios 12, dele una leidita, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta ahí de los 9 dones del Espíritu que habla la Escritura, que fueron dados a la iglesia. Mire, hermano, ¿verdad? Nosotros podemos tener más de un don, más de 2 dones, más de 3 dones. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Dios desea que fluyamos en todos los dones, tal vez no en el mismo culto, pero sí, hermano, en nuestra vida cristiana, que el Señor lo use un día con el don de fe, otro día con el don de palabra de ciencia, otro día con el don de palabra de sabiduría, otro día con el don de profecía, otro día con el don de lenguas, otro día con el don de interpretación de lenguas, otro día con el don de hacer milagros, otro día, hermano, mire, y así. Eso es lo que Dios desea. ¿Cuántos Dios nos ha usado en diversidad de dones a muchos de nosotros? Miren, solo 2, ¿verdad? Bueno, pues entonces para nosotros, deseo que todos nosotros anhelemos los dones. Es el deseo de Dios. Y usted se preguntará hoy, yo tengo dones, pero ¿dónde están? Por eso el Señor me daba esta palabra, despertarnos a nosotros para que los dones que tenemos sean activados, hermano. Mejor que al principio. Amén. Así es que este tema le he titulado Procurad los dones. Dígale al que está al lado suyo, procura los dones. Pero mire, en otras palabras, hermano, trata de alcanzar los dones. ¿Verdad? 1 Corintios 14, verso número 12. Cuando todos lo tengan, dicen un amén. Mientras usted lo busca, agradecemos a Dios por los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Enviamos sobre ellos bendición y que esta palabra también a ellos les ministre y esos dones que en ellos están sean activados cada día más y más. ¿Cuántos dicen amén? Para la iglesia y el beneficio del cuerpo de Cristo. Así es que ya todos ustedes tienen la escritura. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice la palabra de Dios. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, ¿qué dice? Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Diga, para la edificación de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído esta porción de la Escritura, la cual, Señor amado, oramos pidiendo la intervención tuya nuevamente, que la luz tuya alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Espíritu Santo podamos nuevamente ser iluminados en un pleno y mejor conocimiento en la verdad de tu palabra. Que los que hemos recibido dones, más de algún don, Señor, podamos siempre estar ejerciéndolo, Señor, ya que sabemos que un día daremos cuenta a ti de todo lo que tú nos has dado. Oramos para que en el nombre de Jesús seas tú guiando nuevamente cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Yo creo que nosotros, hermano, los que estamos acá, hemos recibido diversos dones, como le decía al principio. O sea, esta palabra, hermano, el Señor ponía en mi corazón para despertar un anhelo y una pasión, un deseo en el creyente, hermano, de que pueda anhelar
los dones espirituales o los dones del Espíritu. Fíjese que Corintio era un lugar, hermano, donde el Señor había rescatado a estas almas. Y Corintio era una ciudad depravada, vivía perdidamente, hermano, con sus altares, sus cultos que daban a sus dioses paganos. Y ahora habían sido rescatados y ahora habían venido a ser parte de la iglesia. Y entonces el apóstol tiene que aconsejarlos, escribirles en esta carta a ellos, porque él se había enterado del desorden que había en la vida de ellos. Y aún en el desorden que había en la vida de ellos, aún así el Espíritu Santo fluía. Fíjese, hermano. ¿Se da cuenta usted cuando usted lee la primera y la segunda carta de los Corintios? Usted puede ver ahí, hermano, mire cómo los casos que pasaban en esta iglesia, ¿me entiende? Como los mismos casos que pasan en las iglesias de hoy en día, porque es la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es la misma iglesia, ¿verdad? Y entonces pasaban estos casos, hermano, y el apóstol tiene que escribir. Y por eso tomaba este pasaje, hermano, de la escritura, porque el apóstol dice: ustedes saben bien cómo antes a ustedes eran llevados a los ídolos paganos y cómo ustedes los adoraban y los veneraban, les dice el apóstol Pablo. Pero ahora ustedes han venido a ser siervos de Jesucristo. En otras palabras, lo que el apóstol les escribe es para que ellos se dieran cuenta que antes que eran llevados a la idolatría y a esos cultos de dioses paganos, escuche bien, ahora ellos vinieran y entendieran que así como aquello los atraía y anhelaban ser llevados a lo que antes hacían, así ahora ellos también anhelen también los dones espirituales. Entonces, lo primero que debemos de entender para recibir un don espiritual es que uno debe anhelarlo. ¿Cuántos dicen amén? Anhelar es tener un deseo ardiente en la persona. Escuche, un anhelo, un deseo hasta, hermano, lograr alcanzar lo que la persona desea. Lo segundo que veo yo, no solo es el anhelo, no solo es el deseo, sino es procurar alcanzarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y el procurar, fíjese, hermano, porque dice que el apóstol le dice: procurad abundar en ellos. Quiere decir, hermano, que no era solo de un don, sino que procuraran abundar en dones. Dígale al que está al lado suyo: procura abundar en dones. Entonces, lo primero es anhelar, tener un deseo ardiente, ferviente, hermano amado, mire, ¿verdad? Y lo segundo es, hermano, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones nunca fueron dados, hermano, a la iglesia. Los dones del Espíritu nunca son dados al creyente para que el creyente quiera lucirse, sino para que el creyente los administre para la edificación de la iglesia. Entonces, el procurar, mire, hermano, cuando usted va al diccionario y busca esa palabra procurar, por eso es que dice el apóstol: puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. Cuando usted busca la palabra procurar, quiere decir una palabra que le exige a alguien esfuerzo, esforzarse. Fíjese, hermano, mire, la palabra procurar es esforzarse en tratar de conseguir algo. Estoy procurando ver si agarro trabajo, dice la persona. ¿Alguna vez usted ha dicho así? ¿O ha oído que alguien dice así? Estoy procurando agarrar trabajo. Quiere decir que aquella persona se está esforzando y está saliendo a llenar aplicaciones por conseguir un empleo. Eso es procurar. Entonces el apóstol dice: procuren abundar en ellos. Quiere decir, hermano, que para los dones
hay que anhelarlos y hay que esforzarse por alcanzarlos. O sea, es Dios quien los da. Y no nos exige nada más que nosotros lo anhelemos y procuremos alcanzarlo. Por ejemplo, hermanos, si usted no ha tenido la llenura del Espíritu Santo, es uno de los primeros dones que usted como cristiano debe anhelar. Y la llenura del Espíritu Santo, hermano, es para los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Acuérdese que la Escritura dice: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas o dádivas o regalos a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará o no enviará al Espíritu Santo en aquellos que lo necesiten. Dice, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Siempre. Amén. Por eso la llenura del Espíritu Santo, muchos la confunden, hermano, con el don de lenguas, como cuando fueron bautizados. La llenura es algo que debemos anhelar continuamente nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros por primera vez recibimos el bautismo, o sea, es ser inmergido, hermano, mire, en el Espíritu Santo. En otras palabras, nos tomaron nuestro espíritu y lo metieron en el Espíritu Santo para que fluyera ahí, hermano. Mire, como cuando nos bautizaron en las aguas, nos metieron y nos sacaron. Es el bautismo. Pero la llenura es aquello, hermano, que va cambiando, regenerando, hermano, mire, y vamos nosotros viviendo una vida diferente. Por eso es importante que nosotros como iglesia miremos, hermano, que el Señor nos ha dado dones a nosotros. Pero el Señor me decía, muchos de los de mi pueblo les he dado dones. ¿Cuántos de ustedes han recibido dones del Señor? Y usted se recuerda cuando usted no tenía ningún don del Señor, del Espíritu. Y de repente oyó que había que anhelar y desear los dones. Y usted dijo, bueno, si hay que orar, yo voy a orar. Si hay que ir a la vigilia, yo voy a ir a la vigilia. Y quien quita, el Espíritu Santo se derrama y me llena, dijo, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Y de repente el Espíritu Santo vino, se derramó, lo bautizó y le dio el don de lenguas. ¿Pero para qué se lo dio? Si la Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces, si nos dieron el don de lenguas, hermano, no es para que usted venga al culto y el pastor diga, hermano, ahorita hable las lenguas que el Espíritu de Dios le ha dado. Fluyamos, demos libertades. Y entonces usted, como puede, ahí saca las que tiene. No, nos lo dieron para nuestra edificación. Porque el que habla en lenguas habla directamente con Dios, con el Espíritu, y habla misterios. Dice misterios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo que lea 1 Corintios 12, hermano. Usted puede leer el 14 también. Pero lo que quiero que mire es el por qué es importante. Mire, hermano, hay personas que dicen, ya tenía años que no hablaba lenguas. Digo, pobrecito, ¿cómo se habrá estado edificando su espíritu? Si la Biblia dice que el espíritu se edifica hablando en el espíritu. Así como el que le gusta el chisme, ¿verdad? Se pone contento chismeando, llevando y trayendo, y está contento chismeando. Pero eso es diferente. El Espíritu Santo cuando nos bautiza, hermano, y le estoy hablando, no le voy a decir que porque no hay un don que sea, hermano, más que otro. Lo que sucede es que en su operación, sí, dice que el que profetiza, porque cada uno de los dones, puede que un don ayude a alguien para que sea sanado, ¿verdad que sí? Puede que un don ayude a alguien, hermano, mire, para que sea sanado, para que sea liberado, o para alguna otra cosa personal,
Pero dice que el don de profecía edifica a la iglesia. Diga, a la iglesia. Pero cuando hablamos de 9 dones, por ejemplo, el don de fe, ¿verdad? El don de hacer milagros, ¿verdad? ¿A quién beneficia el don de hacer milagros? Al que recibe el milagro. El don de fe, ¿a quién le beneficia? Al que tiene la fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe has sido libre. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando viene la profecía dice, edifica la iglesia. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto esta noche? Porque el Señor me decía, yo les he dado dones. Miren. Pero muchos de ellos se han adormecido y los dones no están operando. Pregúntele a que está al lado suyo, ¿qué tanto operan tus dones? Usted sabrá. Usted sabrá lo que Dios le ha dado. Mire, yo anotaba esto, es esto importante que vamos a ver, porque el creyente debe, hermano, procurar abundar en dones para edificar la iglesia. Entonces dígale al que está al lado suyo, no te conformes solo con uno. Abunda en ellos para edificar la iglesia. Por ejemplo, escuche bien, si usted tiene don de profecía, fíjese que cierto ministro contaba el otro día, mire hermano, y eso nos deja mucho a nosotros, porque dice que este ministro estaba en la lonchera, ¿verdad? O sea, estaba donde la gente come, o sea, yo digo lonchera, no va a pensar que era la central, no, pero donde hay ventas de comida. Usted sabe de que nuestras iglesias, las iglesias allá en Guatemala que son grandes, tienen lugares donde venden comida por los hermanos del trabajo, van allá. Y dice que estaban ahí comiendo y de repente comenzó el culto. Y el hermano que estaba comiendo le dijo al ministro, le dijo, ya me voy hermano, le dijo, tengo que entrarme, ahorita comenzó el culto, le dijo, porque quien quita el Señor traiga una palabra y tengo que estar listo para darla para la edificación de la iglesia. Y dice que aquel ministro se puso a pensar y dijo, wow, eso nunca lo había pensado yo de esa manera. Imagínense que usted venga con una mentalidad, he recibido estos dones, voy a llegar preparado. Miren, pocos amenes, ¿se dio cuenta? ¿Dónde tendremos los dones? ¿Para qué nos los dio el Señor? O sea, lo que yo quiero recordarle esta noche es, porque el Espíritu me dijo, pregúntales, cuando no tenían dones y los anhelaron y procuraron alcanzarlos y los recibieron y fluyeron en ellos, pregúntales, ¿dónde están hoy? Eso como que nos pone mucho a pensar, ¿verdad que sí? Y aquellos que nos sintonizan a través de las redes también, hermano. Porque el problema es que muchas veces anhelamos, procuramos, alcanzamos los dones, hermano, y estamos, porque mire hermano, cuando usted, hermano, recibe el don de lenguas, ¿quién lo para de hablar en lenguas? ¿Verdad que sí? Ya solo falta que el diácono vaya y baje la voz, por favor, ahorita ya no. Hasta el pastor a veces tiene que decir, por favor, bajen, y aquel que acaba de recibir el bautismo, como no sabe todavía cómo se administra, ¿verdad? Y está ahí gritando y en lenguas y todo, y de todos modos es del Espíritu, dice, y puedo gritar más fuerte, y a mí el hombre no me manda, porque lo recibe. Entonces cuando nos damos cuenta, la Escritura dice, porque uno tiene que aprender a administrar cada don. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es del Espíritu, pero la Escritura dice, si se levanta uno, ¿verdad? O los profetas que van a profetizar, que lo hagan en orden, y dice, y los demás callen, dice, ¿verdad que sí? Entonces cuando la persona recibe un don, es como aquel que, hermano, de repente el Señor lo usa en la imposición de manos, ¿verdad que sí? Y lo usó por misericordia, por lo que Dios quería hacer en ese momento. Y a la persona dice, ya me hizo, y quiere imponerle manos a medio mundo. Y entonces no, tiene que entender que el apóstol le dice a Timoteo, mira, no impongas las manos con ligereza.
Como diciendo, no te lo prohíbo, está bien, impon las manos, pero no a la ligera. Espera ser guiado, espera ser dirigido y entonces hazlo. O sea, por eso, hermano, muchas veces hay desánimo y hay descuido en los dones por la mala administración. ¿Verdad? Entonces, esta noche yo le pregunto por el Espíritu, hermano, ¿qué ha hecho usted con los dones que ha recibido? ¿Quiere ponerlos a trabajar? ¿O quiere que sigan ahí guardaditos? Porque un día nos van a pedir cuentas. Acuérdense que al que más se le da. O sea, yo no le estoy diciendo aquí que no le dieron. Porque lo que Dios da, mire, el llamamiento y los dones del Señor son irrevocables. En otras palabras, los dones que a usted le han dado, los que anheló y se los dieron, y ya los escondió y los enterró porque no quiere saber nada más de eso, más lo que solo a usted le gusta hoy, está tronado. Porque los dones que nos dieron es para que en todos ellos trabajemos para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dios no nos va a dar un don a nosotros para que nosotros, o que nos dé diversos. Bueno, te voy a dar unos 6 dones, pues, chavo, y tú elige el que te guste. No, Dios, si Dios te da 3, es para que los 3 hasta que Él venga estén trabajando. Si te da los 9, es para que hasta cuando Él venga fluyas en los 9. Ah, no, entonces así no, con uno me conformo, dice. Bueno, yo solamente le traigo esto que el Señor ponía en mi corazón. Por eso le he puesto como tema, le dije, procurar los dones, ¿verdad? Pero el Pablo dice, procurad abundar en los dones, mire, hermano, para la edificación de la iglesia. Lo segundo que quiero, hermano, que vea aquí es que, hermano, el que tiene dones espirituales no los descuide. Dígale al que está al lado suyo, no descuide los dones. Si usted recibe su cheque, si usted recibe su pago, le pagan cash hoy, sus 2 semanas de trabajo y le pagan de una vez 2 semanas, escuche bien, de vacación, ¿usted descuidaría el pago que le dan? ¿Ah? ¿Verdad que no? Pues no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, los dones que hemos recibido y que se reciben de parte de Dios, Dios no los quita. Dígale al que está al lado suyo, Dios no te ha quitado ningún don. Todos los que Él te ha dado y que Él te ha permitido fluir en ellos, ahí están en ti. Lo que sucede es que se descuidan. ¿Qué es ser descuidado? Desapercibido. Ser descuidado quiere decir no prestar atención, note bien. Entonces dígale al que está al lado suyo, no abandones lo que te han dado. Mire, porque descuidar es abandonar, es desatender tu obligación, hermano, mire. Y es importante, hermano, que para atender los dones que hemos recibido de parte del Señor, no nos distraigamos. Hay cosas que nos distraen a veces. ¿Sí o no? ¿Qué es una distracción, hermano? Es algo que surge para distraernos del propósito para el cual Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si usted tiene algún don o tiene varios dones y usted viene para la iglesia y le sale a alguien por el camino y usted rápido tiene que discernir, no, esto está siendo enviado para distraerme. Es más, ya voy tarde al culto. ¿Cuándo dicen amén? O es que la familia quiere que hagamos y nos vayamos y esto acá. O esto está usando el enemigo para distraerme.
Porque nosotros entendemos que como familia, a veces tal vez usted necesita y todo, está bien. Ahí como dicen, de vez en cuando, ¿verdad que sí? Pero que se haga un hábito después en la persona. Entonces no ha discernido que eso lo que está causando es distraer a la persona del verdadero propósito de Dios. Entonces los dones y el llamamiento, Dios no se lo ha quitado, ni Dios se ha arrepentido, pero la persona lo desatiende, lo descuida. Dígale al que está al lado suyo, no descuides, no desatiendas lo que Dios te ha dado. Lo tercero, el que tiene dones espirituales, hermano, no apague el fuego. Usted sabe que en cada don hay un fuego que arde, ¿verdad? Que si por ejemplo cuando usted viene y recibe el bautismo del Espíritu Santo, hermano, aunque usted no quiera hablar lenguas, hay un fuego que no lo puede detener usted, ¿verdad que sí, hermano? Y usted se suelta en lengua y se suelta en lengua y se suelta en lengua. Y de repente, hermano, mire, usted le ora al Señor, porque dice la Biblia, cuando usted lee 1 Corintios 12, dice, y el que habla en lenguas pida a Dios el poder interpretarlas, dice, ¿verdad que sí? ¿Dice o no lo dice la Escritura? Y tú de repente usted dice, ahora hablo en lenguas, pero yo no entiendo nada. Yo siento rico, sabroso, hasta con más fuerza. Y hasta me siento como que ando en la nube, hasta más espiritual, como que ya me van a canonizar. Usted se siente de lo peor, de lo mejor quiero decir, hermano, mire. Porque usted está hablando lenguas y todo, y usted siente que la atmósfera cambia y todo. Porque usted se está edificando a sí mismo. Pero de repente usted comienza a pensar y dice, pero no entiendo nada lo que... Entonces cuando usted va a la Escritura, porque los dones deben de aprender a administrarse. Cuando los dones no se aprende a administrar cada don, entonces la persona puede que tiene problemas, puede que tenga problemas, hermano, mire, respecto a los dones. Y muchas veces puede ver a alguien que tiene 3 dones y la persona dice, pero yo solo hablo en lengua. Dice, creo que Dios no me quiere tanto como a la otra hermana o al otro hermano. No, Dios nos quiere iguales. Lo que sucede es que no te puede dar. Primero tienes que administrar bien las lenguas. Después pides el interpretar las lenguas, ¿verdad que sí, hermano? Y el interpretar las lenguas, hermano, Dios se lo da a uno. Y de repente viene y usted dice, ¿qué será eso que yo miro que se pasan allá al frente y les dan el micrófono? Y dice, así dice el Señor, y yo no veo a nadie ahí. ¿Qué es eso? Entonces usted dice, eso es alguien le dice, eso es lo que le llamamos, está profetizando, es la profecía, es una persona, un mensajero enviado de parte de Dios, o sea, el portador de la voz de Dios en ese momento, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y entonces cuando la persona comienza a fluir en el don de profecía, la profecía es para edificar a la iglesia, diga, edificar a la iglesia. Y cuando usted comienza y el Señor lo usa en profecía y no sabe administrar el don de profecía, piensa que es poner la mano a medio mundo, a hablar lengua y soltar todo, hasta sus emociones. Así pasa, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque así pasa, eso es como va siendo formado cada ministro o cada ministerio. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? Pero usted no puede decir, bueno, hoy no tengo ganas de profetizar. Entonces usted el don que le dieron no lo está ejerciendo bien. Como que usted diga, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, no voy a trabajar. Y ya lo hizo 3 veces, la corren del trabajo. ¿Verdad? Pero en la iglesia no lo podemos correr. Es el hermano y la hermana que predican, que profetizan de vez en cuando, dicen, vean. Cuando salen las lunas rojas, dicen nosotros. No, hermano. Mire, lo que es anhelar los dones es, hermano, hoy hay culto, Señor, si hay alguna palabra que tú quieras dar para la edificación de tu iglesia, aquí está y aquí tu siervo, Señor, escucha, habla, Señor, que yo oigo, Señor, aquí está mi lengua, úsala, Señor, para la gloria de tu nombre, dame, Señor, la sabiduría. Y si no, no hay problema, pero yo ahí voy a estar en mi puesto en la iglesia. ¿Sí me entiende? O sea,
Lo que quiero transmitirle a través de esta enseñanza de procurar los dones es, hermano, que nosotros entendamos que los dones que nos han dado, Dios no te los ha quitado. Oh, sí, Dios me lo quitó, hermano, porque viera, yo hice algo muy grave y muy malo. Dios no te lo ha quitado. Ahí está en ti. Te arreglas con Dios y fluyen los dones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros pensamos que Dios nos lo quitó y Dios no quita. Lo que sucede es que se descuida. Lo tercero, se apaga el fuego. ¿Cuál es el fuego, hermano? El fuego es aquella pasión, aquel fervor que hay dentro de la persona de decir, voy a ir al culto hoy, o voy a ir al discipulado, y si el Señor tiene una palabra, pues aquí estoy, Señor, y úsame, y si no, no hay problema, Señor, pero aquí está tu siervo, tu sierva, aquí está, Señor, para lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu de esa manera lo va preparando a la persona para que la persona pueda abundar en los dones. Tal vez de repente usted va con aquel anhelo y el deseo, Señor, aquí voy, Señor, y ya me diste ese don de profecía, gracias, Señor, y la palabra que diste, cabal, Señor, o sea, fue recibida por tu pueblo, sé que era de ti, Señor, y usted va otra vez, y de repente el Espíritu le habla, el mismo Espíritu de la profecía le habla y le dice, mira, ves a fulano o a fulana. Al final ve, abrázalo o ponle la mano y dile, esto dice el Señor. Tal vez ya no es general, tal vez es personal. Y ahí es como, hermano, va operando en los dones. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, usted saben, las hermanas ha pasado, hermana, abrazó a la otra hermana, el Señor me puso, dice, y se quebró la hermana, comenzó a llorar y sintió que el Señor la abrazaba. Y usted dice, yo solo hice lo que Dios me dijo. Porque así es como Dios va guiando al cuerpo de Cristo para que operemos en los dones. Así que dígale al que está al lado suyo, no apagues el fuego del don que hay en ti. Pablo le dijo así a Timoteo, no se lo dijo. No apagues el fuego del don que hay en ti. Entonces, son dos cosas que pueden suceder en los dones. Se descuidan o se apaga el fuego del don. Pero dice que es el don de Dios, diga, don de Dios. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros entendamos que no debe apagarse, no debe descuidarse ningún don. Y se lo digo esto, hermano, porque nosotros somos una iglesia bendecida. Tenemos dones, hermano. Usted tiene dones. Usted tiene varios dones, pero muchas veces, hermano, hay descuidos, hay distracciones. Y a través del descuido y la distracción se va perdiendo el fuego que arde para activar esos dones, hermano. Y ahí anda la persona toda apagada. Usted sabe, apagar es extinguir, opacar, ¿verdad? ¿Cómo anda, hermano? Un poco apagado, dice, ¿verdad? No, tú debes de andar siempre ardiendo, porque es fuego de Dios. Diga, fuego de Dios. O sea, los dones, hermanos, son del Espíritu. Por eso es importante que nosotros miremos, hermano, que no se deben descuidar. Debe avivarse el fuego de cada uno de estos dones, y que los dones, hermano, son de Dios. Amén. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en esto que yo le he hablado. Porque siempre, hermano, nosotros debemos de andar preparados para que Dios nos use. Siempre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo como pastor, hermano, aunque no me toque predicar, o usted tal vez piense que ahorita no es hora de iglesia, pero aún cuando yo vengo y entro aquí en los días, que vengo en el día a veces aquí a orar, o vengo a la oficina, o vengo a atender a alguien, hermano, mire, y vengo,
Y el señor de ahí, hola pastor, ¿cómo está? Y se está platicando, oh, él es el pastor de aquí arriba, mire. Entonces yo siempre tengo que andar, no le puedo decir, no, soy pastor de las 7 tal hora en adelante, ahorita soy el gato con botas, no le puedo decir así. Entonces, por ejemplo, si usted es un profeta de Dios, si usted tiene alguno de los 9 dones del Espíritu, eso está en usted, aun cuando usted trabaja en su trabajo secular. De repente el niño está enfermo, usted le dice al jefe, la jefa le dan la medicina, pero usted ora, Señor, en el nombre de Jesús impongo manos sobre este niño y declaro la sanidad en el nombre de Jesús. Hace un milagro. Usted está ejerciendo un don, ¿verdad que sí? De fe, que va acompañado con un don de sanidad. Cuando damos gloria al Señor. No va a esperar usted, bueno, lástima que no está el pastor aquí para que orara. No, se mueren todos, hermano. Si para eso el Señor nos ha dado dones a nosotros. Dice amén. Entonces mire lo que dice Pablo en primera de Timoteo, hermano, a este joven Timoteo, capítulo 4, verso 14. Le dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Dígale al que está al lado suyo, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Lo estaba descuidando, hermano? Yo le pregunto, ¿por qué Pablo le escribió eso a Timoteo? ¿Porque se enteró que Timoteo estaba en aquel fluir de aquel don? ¿O porque lo había descuidado? Si lo escribió es porque lo había descuidado. ¿Por qué cree que el Señor nos está enviando esta palabra esta noche? Porque yo quería traerla. Porque el Señor sabe que muchos de los que están aquí y de los que no están aquí han descuidado los dones que Dios les ha dado. Y sabe que es lo tremendo, que un día Él volverá, nos levantará, arrendará cuentas con nosotros. Nos van a pedir cuentas de los dones. Aunque no diga amén, ¿qué más le puedo decir? No, hermano, usted haga como quiera. De todos modos, cuando llegue al cielo, el Señor se le va a ir la onda. A Él no se le va la onda. A usted no se le vaya la onda hoy, hermano. ¿Sí me entiende? Porque a nosotros nos van a pedir cuenta de todo. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros reconocemos que tenemos varios dones? ¿Sí? Dile un codazo que sabe. Sí, yo sé que tienes varios. Le pregunta a alguien, hey, mira, hermano, esto, mire, por ejemplo, dice, el que tiene don de enseñar, que enseñe, dice, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y le pregunta a uno, hermano, mire, usted tiene esto de enseñar y esto aquí. Ahorita no, le dice, al rato. Mire, hermano, fíjese que el Señor la usa a usted en el canto, pongamos, ¿verdad que sí? Ahorita no, después. El otro día me di cuenta que el Señor la usó por sanidad o lo usó por sanidad. Usted, pero eso fue el otro día, hermano. Ahorita, take it easy, le dicen. Y todavía le dicen a uno, take it easy, fíjese, hermano. Yo no puedo decirle al Señor, take it easy. ¿Será que estoy loco? ¿Será que soy solo yo? Pero yo creo que yo tengo el Espíritu Santo como usted también. Y como aquellos que han descuidado los dones. Mire, hermano, si todos operáramos en los dones que hemos recibido en este lugar, no cupiéramos acá. El descuido, la distracción, apaga el fuego. No descuides el don que está en ti. ¿Qué le dice? Que te fue conferido
por medio de, ¿qué dice, hermano? De la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. En otras palabras, Pablo le dice: no descuides el don espiritual que está en ti. Se lo habían conferido a él, escuche bien, los del presbiterio. Vinieron, hay caso que el pastor viene y llama a los ancianos, a los líderes de la iglesia: vamos a orar por fulano para que el Señor lo use en esta área. Y de repente imponemos las manos, lo delegamos a esa comisión, y antes de terminar, el Espíritu Santo viene y a través de uno de los que está imponiendo manos ahí, orando por las personas, o la persona, hermano, habla y le dice: he aquí, dice el Señor, hoy esto y esto y esto te doy. Y en el momento la persona dice amén, porque ¿sabe? Cuando eso sucede y usted lo recibe, hermano, usted se derrite como que fuera mantequilla en un sartén caliente. Y usted se va y dice: hermano, ya no hay ni qué hacer, porque aquello fue glorioso. Pero de repente dice: ¿qué pasó? Recuérdate, Timoteo, que lo estás descuidando. Y del presbiterio todos impusieron manos, y lo recibiste por el don profético de profecía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice: no lo descuides. Dígale al que está al lado: no descuides lo que has recibido. Alguna vez, mire, hermano, y yo soy consciente de las personas que Dios me ha permitido ministrar, porque no lo hago con medio mundo, sino lo hago cuando Dios me dice, con los que Dios me dice. Y soy consciente y digo: Señor, estas personas tienen una gran responsabilidad contigo, no conmigo. Por lo que tú me diste a ministrarles, y vimos el respaldo, el toque sobrenatural tuyo obrando en estas personas. Pero desatendieron los dones. Es que, hermano, cuando usted desatiende de los dones, es que usted está desatendiendo las cosas de Dios. Descuidamos los dones. Mire el otro pasaje de Timoteo también, en la segunda carta. Esto es solamente las bases para que podamos en ello, hermano, continuar este tema de procurar los dones. Espero que usted procure abundar en ellos ahora. No va a decir: no, con esto mejor si no me da nada a mí el Señor. No, el Señor le va a dar. Mire, David estaba ya pastoreando las ovejas de su papá, ¿verdad que sí? Y allá lo fue a buscar. Es que cuando Dios tiene algo con nosotros, nos trae. Usted no vino aquí por el pastor, no vino aquí por fulano. No, Dios tenía algo con usted. Dígale al que está al lado suyo: estás pendiente con Dios. Por eso nos escogió, por eso nos alcanzó. ¿Cuántos dicen amén? Mire, segunda de Timoteo 1, verso 6. Ahora aquí le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Mire, hermano, y ese don, mire lo que le dice el apóstol Pablo aquí. Fíjese que en la primera carta del capítulo 4, verso 14, le dice: ese don espiritual que está en ti, que es descuidado, fue conferido por el presbiterio y por la imposición de manos y por la palabra de profecía. Ahora aquí le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don, como que lo tenía descuidado, y tal vez se pasaba a echar una soda mientras se terminaba el culto, o el culto iba a medias, porque usted sabe que a veces la persona, cuando no quiere que Dios lo use, se hace loco por allá. ¿Pasará solo en Júpiter? No.
Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando Dios hace un llamado y Dios nos activa los dones, estamos pendientes. Y aunque la persona agarre por otro rumbo, como lo hizo Jonás, ¿verdad que sí? Acuérdense que Jonás fue llamado para ir a Nínive, usted ya sabe la historia. Pero Jonás dijo, no, que mejor me agarro aquí para Tarsis la barca. Y porque no tengo ganas de profetizarles, dijo, porque ya sé que Dios los va a perdonar. Eso debe haber pesado. Por ejemplo, los que cantan, si un día no tienen ganas de cantar, ¿qué hacen ustedes? Mandan un texto. No puedo ir, no me siento bien. Cúbranme, gracias. Bueno, los que avisan, los que no avisan están tronados de una vez. Y de repente, es como el pastor siempre anda pasando ver la vara a las ovejas, ¿verdad? Andrew, ¿y qué pasó con fulano? Oh, enfermo. Oh, ok. Y de repente, allá andaba en el cine. Digo, pues que no quería. Le ganó la distracción de la película, de la chava, del chavo, quien quiera que sea. Fíjese, hermano, que mientras yo he meditado en esta palabra, le digo, Señor, despierta estos dones que están adormecidos ahí en tu pueblo. Por ejemplo, Romanos dice, el que tiene el don de servir, ¿qué dice? Que sirva. Hermano, ya no te veo tanto sirviendo. Eso es para los nuevos, hombre. No, mira, pues yo, diácono. Si diácono quiere decir alguien que sirve. Diácono no es el tacuche y la placa. Dice, el que tiene don de servir, que sirva. La vacuum, hermano. Amén, me quito el saco, la vacuum. Hay que poner mesas. Amén, hermano, ponemos las mesas. Mire, don de servir. Diga, don de servir. Porque hay don de servir. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo esto. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición que dice de mis manos, hermano. Mire, Pablo era consciente que él había impuesto sus manos sobre Timoteo y le había transmitido el don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice ahora, mira, tienes que avivar ese fuego del don, porque es de Dios. En otras palabras, fue Dios quien te lo dio. Hermano, los dones que tenemos no son de llamada final, no son del pastor Gerardo, son de Dios. ¿Por qué los vas a descuidar? Si te enojas con alguien, si te sientes triste porque alguien no te aplaudió, porque alguien no te felicitó. No, esas son cosas, hermano, a un lado. Tú ejerce tus dones. Dios te los dio. Diga, Dios es el que me ha dado dones. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, hermano, que yo viniera y dijera, bueno, Señor, hoy no quiero predicar, le voy a decir a fulano. No. O sea, si el Señor me manda a mí a hacer esto, tengo que hacerlo. Y ejercer el don que el Señor me ha dado para enseñar, para instruir. Entonces,
tenemos que abundar en los dones. Pero al menos mire cómo opera todo esto. En 1 Corintios 12, 4, 6, y ahí nos vamos. Vemos ahí nosotros en este pasaje del verso 4 al 6, 1 Corintios 12. Pero lo voy a leer al revés, en vez de leerle del 4 al 6, le voy a leer 6, 5 y 4. Porque hay un orden en las funciones espirituales, diga orden de funciones espirituales. Miramos en primer lugar que dice 1 Corintios 12, verso 6, y hay diversidad de operaciones. ¿Pero qué dice? Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Diga operaciones. Es el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios que hace todas las cosas. Mire, miremos el verso 5. Y dice, hermano, hay diversidad de ministerios. ¿Pero qué dice? Pero el Señor es el mismo. En otras palabras, diferentes operaciones, hermano, por el Padre, pero es Dios quien las hace todas. ¿Cuántos dicen amén? Diferentes ministerios, ¿verdad? Que es por el Hijo, ¿verdad? Llevando cautiva una cautividad. Dice, dio dones a los hombres y Él instituyó a unos el ser, ¿verdad? Y habla los 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está hablando ahí, escuche bien, de diferentes ministerios, pero dice, escuche bien, el Señor es el mismo. En otras palabras, mire ahora el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Eso es lo que quiero que miremos. Servimos al mismo Dios. Servimos al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si tenemos dones del Espíritu, es el mismo Espíritu Santo el que fluye en cada uno de esos dones, sea el de profecía, sea, hermano, el don de fe, el don de hacer milagros, el don de lenguas, interpretación de lenguas, hermano, mire, de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, sea el don quien sea. Porque mira, hay gente que se queda asombrada y dice, wow, esta persona, ¿cómo sabía mi pasado? Dios me habló, dice. Mire. Y de repente oye aquel que está hablando en lenguas, dice, a ese no tanto porque ese hace mucha, hasta bulla hace, dice, mire. Pero no, es el mismo espíritu, diga, es el mismo espíritu. Tanto aquel que edifica la iglesia por la profecía, como el que está hablando lenguas, como aquel que, hermano, que tiene el don de fe, es el mismo espíritu. Y vemos que las operaciones las hace, dice, el mismo Dios. Miren. Entonces, el mismo Señor que instituyó los 5 ministerios es el Señor de esos 5 ministerios. Los 9 dones es el Espíritu Santo, el de los mismos, hermano, 9 dones. Por eso es importante no descuidar los dones espirituales que hemos recibido, hermanos, sino procurar abundar en ellos. Eso quiero dejarle en esta noche. Que vaya a su casa y que se ponga un momento a pensar y diga, estos son los dones que he recibido del Señor. Esto me tocó hacer para lograr alcanzarlo. Dios los da, pero porque uno los anheló, ¿verdad que sí? Y procuró alcanzarlos. Y Dios se los dio. Pero la pregunta de esta es, después de todo eso, pregúntese, ¿qué estoy haciendo con cada uno de ellos? Y ahí el Espíritu Santo le va a hablar. ¿Dice amén? Porque si el Señor me dijo, hermano, estas palabras que yo le estoy diciendo hoy, por el Espíritu, les he dado
diversidad de dones. ¿Sabe? Como diciendo, lo tienen todo, pero no lo tienen activado. Amén. Creo que el silencio dice mejor de todo, ¿verdad? Pónganse sobre sus pies en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Y que el Señor nos ayude, porque un día, hermano, Dios pedirá cuentas a cada